Todos hemos escuchado hablar sobre El Dorado, una ciudad perdida que fue construida en oro y que quien la encontrara se convertiría en la persona más rica del mundo, pero ya se encontró y nunca fue como nos la cuentan. Acompáñame a analizar a detalle la verdadera historia del Dorado. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. Primero que todo tenemos que hablar de la importancia del oro para las culturas antiguas de Colombia, porque es allí donde se sitúa esta leyenda, o mejor dicho, como se conocía en ese tiempo, la República de la Nueva Granada. Y es que para estas culturas, el oro fue un material popular para los trabajadores del metal. Es decir, en realidad ese metal no tenía un valor particular como moneda, más que una materia prima para el intercambio. No solo esto, sino que a diferencia de otras culturas americanas o para los europeos, el oro no se limitaba a la nobleza, sino que también era propiedad de los estratos más bajos de la sociedad, algo imposible en el mundo moderno. Y no tan solo es un valor de algo material, sino que ellos consideraban que era algo demasiado poderoso porque lo relacionaban al sol debido a su brillo y que también era algo espiritual. Por eso los indígenas antiguamente casi todos tenían oros por donde quiera. El oro y las obras de arte se ofrecieron en grandes cantidades a los dioses y se enterraron en lugares sagrados para mantener el equilibrio del cosmos y evitar los desastres naturales. Y es que muy a menudo las ofrendas eran figuritas conocidas como tunjos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Como ven en pantalla, eran figuritas que representaban con gran detalle a personas que portaban objetos como escudos, armas o hasta instrumentos musicales. Y el ejemplo más famoso de un tunjo es una balsa dorada con figuras doradas que están repartidas sobre ella. Y es demasiado importante que miren esta imagen porque esto es supremo para esta historia porque van a entender todo a detalle. Esa balsa que ustedes ven en pantalla fue encontrada en una vajilla de barro dentro de una cueva y actualmente esta pertenece en el Museo del Oro en Bogotá. Ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que en realidad fue el Dorado. Como ustedes recordarán, cuando los españoles recién llegaron a América, ellos tenían una sed de riqueza inmensa y todo lo que escucharan sobre oro era literalmente para ellos decir, vamos a ir por el oro, lo vamos a fungir y lo mandamos todo lo que más se pueda para Europa, y eso fue lo que hicieron. Hasta que fueron muchas las historias, hasta toparse con una que decía El Dorado, que para ellos era una ciudad perdida que era literalmente construida en oro. Pero la realidad no es que es muy así, pero hablemos más a detalle, ya que una persona que se llamaba Juan Rodríguez Friedli en el año 1636 afirmó que los detalles le habían sido contados por el sobrino del último gobernante de Guatavita. ¿Pero qué es Guatavita? Es una laguna que está en el norte de Bogotá, que es la capital de Colombia, que estarán viendo en pantalla. Esta laguna es muy importante que la miren muy bien porque vamos a hablar, toda la historia se va a centrar en esto. Y es que según la leyenda, entre los muiscas, cuando era necesario coronar a un nuevo monarca, el hombre que sería rey se preparaba para su gran día con un periodo de abstinencia, recluido en una cueva donde se le prohibían los pimientos, la sal y las mujeres. Y cuando finalmente llegaba el día de coronación, el futuro rey viajaba a la laguna de Guatavita. Esta laguna estaba formada en un cráter volcánico que ya estaba extinto y en ella se solían hacer ofrendas a los dioses para que estos bendijeran su reinado. Ahora quiero que recuerden muy bien el tunjo que yo les mostré al principio, ya que esto pasaba en la vida real. Ellos hacían una especie de ritual en el cual iban al centro del lago en una balsa que estaba hecha de juncos. Esta estaba cargada de tesoros de oro y de esmeraldas y sobre ella colocaban 4 grandes quemadores de incienso. También, obviamente, el tesoro más fantástico de todos era en sí mismo la propia persona de la realeza, a la que iban a coronar ese día, ya que hasta se le desnudaba y cubría por completo con una capa, oigan muy bien, pegajosa de resina, sobre la que se le había soplado un fino polvo de oro. De allí viene el nombre de la leyenda El Dorado, o sea, de un hombre.
En la balsa también iban 4 ayudantes con atuendos que eran menos sofisticados al del rey, pero estos también llevaban algunas joyas de oro en cualquier parte del cuerpo. Mientras la balsa llegaba al centro de la laguna, las personas que estaban en la orilla empezaban a cantar muy ruidosamente y tocaban unas trompetas. Eso era para hacer esa iniciación de los dioses y hacer esa coronación. Pero ahora sí, ¿qué pasó cuando la balsa llegó al centro, que era el punto clímax de todo este ritual? Primero que todo, las personas de la orilla empezaban a tirar ofrendas al río, que era básicamente oro, figuritas, los tujos que yo les conté al principio, porque recuerden que el oro era demasiado importante. Y no solo esto pasaba, sino que las personas que estaban en la balsa de ayudantes empezaban a arrojar el oro y las esmeraldas que ellos tenían. Pero el punto máximo de este ritual era cuando el rey dorado saltaba a la laguna y al salir de esta limpio de oro se convertía entonces en el rey de los muiscas, que estos llamaban a su rey el Zipa. Así que amigos, el dorado ya fue encontrado desde hace mucho tiempo y es la laguna Guatavita, ubicada al norte de Bogotá. Nunca fue una ciudad construida en oro como se nos vende, no tiene nada que ver, simplemente es un ritual como ya lo contamos en el video. Es uno de los misterios más increíbles y que yo creo que muchas personas quedamos defraudadas al saber lo que en realidad era. Pero yo espero que les haya gustado mucho este video. Pues coméntenme qué esperaban de la leyenda del Dorado, qué era para ustedes. Yo me despido, yo soy Andrés y este fue un expediente de misterio.